mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con la economía, con la iglesia, el diario vivir. Que Dios nos dé la sabiduría y la revelación. Esta palabra revelación justamente es la palabra apocalipsis. Ustedes saben, apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué significa? Correr la cortina, correr el velo, descorrerla. ¿Para qué? Para poder ver algo. Es como cuando nos ponemos en la ventana y corremos la cortina para ver lo que está pasando. Bueno, hermanos, porque las bendiciones están todas. Porque acá dice el versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición está en Cristo y está en los lugares celestiales. Y esto nos enseña que tenemos que pensar de manera espiritual con cada cosa que nos sucede en la vida. Entonces, hermanos, yo a veces pongo un velo y no veo la bendición, no la puedo ver. Y está ahí, pero no la veo. Y hermanos, dice, alumbrando el espíritu de vuestro entendimiento, dice aquí en el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, así dice, los ojos de vuestro entendimiento. Algunas versiones dicen los ojos de vuestro corazón. Bueno, hermanos, la mente, el corazón tiene que ver con nuestro ser. Dios tiene que alumbrarnos. Es más, la palabra alumbrando en el original es como que ya nos alumbró. Ya hemos sido alumbrados. Es lo que pasa que nosotros no lo vemos. Ese es el problema. Que nosotros nos enroscamos con nuestras cosas, con nuestra forma de mirar y no vemos las cosas de manera espiritual. Allí dice 1 Corintios, que el hombre espiritual ve todo de manera espiritual. Cosa que no lo puede hacer el hombre natural, porque no tiene a Cristo. Pero nosotros lo tenemos a Cristo. Entonces, hermanos, cuando pasan cosas en nuestra vida que nos mueven el piso, cuando tenemos cosas en nuestro corazón que no podemos dejar, bueno, es porque seguramente hemos puesto un velo y no podemos ver la bendición que tenemos ahí adelante, está ahí, está para agarrarla. Y fíjense lo que dice el versículo 15, porque esto sería una parte práctica también. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. La salvación que Dios ha hecho con nosotros debe generar frutos, tiene que generar frutos. Si no genera frutos espirituales, suceden dos cosas: o no somos salvos, o estamos desconectados de la vid, como dice Jesús allí en Juan 15. Estamos desconectados, entonces no tenemos comunión con Dios, entonces no tenemos fruto, no tenemos frutos espirituales. Y fíjense lo que dice, de vuestra fe en el Señor Jesús. Claro, cuando nosotros pensamos en la fe en el Señor Jesús, normalmente, ¿qué pensamos? Bueno, en creer en Jesús. Pero la Biblia dice que los demonios también creen en Jesús. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que no es solamente el creer como algo intelectual. Es creer en una forma práctica, obedeciendo la ley de Cristo, como dice Colosenses. Por eso le digo que estas cartas están muy entrelazadas. Colosenses dice que tenemos que hacer la ley de Cristo, que seguir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Y bueno, la ley del amor. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Jesús, somos sus siervos. Y Jesús le dijo a los discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, si obedecen mis mandamientos. Hay una condición. Así que, hermanos, la Biblia toda nos invita a que creer en Jesucristo no es solamente decirlo, es poner toda nuestra vida en el Señor Jesucristo y hacer lo que Él dice. Y eso es un fruto. Porque entonces yo me doy cuenta cuando me pasa algo en la vida de que actúo de una manera como Cristo hubiera actuado. Y ahí se está demostrando el fruto, ¿no? Y hay otro tema también que dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Así que
Mi vida espiritual, el fruto es con Dios, pero también es con los demás. Está hablando del amor. ¿Y el amor qué es? No es que estemos todos abrazados y contentos y queriéndola pasar bien. El amor en la Biblia, además de eso, es un amor de sacrificio, porque es el amor que Jesucristo tuvo por la iglesia. Así lo dice. Y le habla a los maridos con respecto a sus mujeres, que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y el amor de Cristo fue un amor sacrificial. Entonces, hermanos, esto nos enseña de que tenemos que hacer un sacrificio para amar a los hermanos que no nos caen bien. Y es el fruto que tenemos que dar. Porque no todos nos caen bien. Y yo no le caigo bien a todos. Es una realidad. En cualquier lado lo podemos ver. Pero hay que hacer el sacrificio. Y ahí se está demostrando el fruto. Ahora, claro, el sacrificio, por ejemplo, en perdonar, es un sacrificio que tenemos que hacer. Tenemos que perdonar. Pero también hay otro sacrificio que a veces no se cuenta tanto, que es el que no tenemos que ofender. No tenemos que generar mal en el hermano. Porque Santiago, como recién decía, allí en el capítulo 3, dice que si una persona, dice un hombre, pero está hablando del hombre y de la mujer, dice que todos ofendemos de palabra, pero que si alguno no ofende, ese es un varón, es un hombre perfecto. Dice así, ¿no? Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de que esa persona es perfecta en todo su ser. Es decir, es una persona madura, es una persona que no ofende, que se cuida de que los demás no se sientan agraviados por él. Y a veces, hermanos, nosotros ofendemos, y a veces lo hacemos muchas veces. Y a veces ponemos una cara que ofende, o unos gestos, hacemos unos gestos, a veces hablamos mal. Y eso está mal, es un pecado delante de Dios. Por eso es que tenemos que hacer el sacrificio para mostrar el fruto de cuidarnos de no ofender a los demás. Porque claro, no es que yo me levanto a la mañana y digo, a ver, ¿a quién voy a ofender hoy en la iglesia? No es así. Lo que pasa es que por ahí digo una cosa que cae mal, o miro de una manera que cae mal, y el otro se siente ofendido. Está bien, puede ser que la persona que se sienta ofendida sea, como yo le digo a mi hijo, la generación de cristal, que sea medio de cristal, así medio suavecita, entonces no se puede decir nada porque enseguida se ofende. Pero si hay una persona que se ofende, si hay otra persona que también, si yo me doy cuenta en el año que ofendí a 4 o 5 personas, entonces yo tengo un problema, el problema es mío. Y bueno, hermanos, la salvación se demuestra por los frutos. Y aquí hay cosas que son prácticas. Y digo la ofensa porque es algo que sucede en todas las iglesias. En esta iglesia también se ofende. Pero se ofende sin querer, sin darnos cuenta. A veces nos damos cuenta y no nos importa nada. Y nos decimos, bueno, yo soy así, es mi forma de ser. Pero hermanos, hoy, bueno, no estuvieron en las oraciones, pero una de las oraciones fue que podamos ser mejores hijos cada día. Que podamos ser mejores hijos. Es una gran oración, que podamos ser cada día mejores hijos de Dios. Y para ser mejores hijos de Dios, si yo tengo este problemita de la ofensa, de ofender, y yo tengo que cambiar. Porque Dios hizo todo por mí, para que yo tenga una nueva naturaleza. Para que yo pueda vivir la vida en abundancia, como escuchábamos hoy de Sergio, que dijo una vida en abundancia, una vida plena y en abundancia. Hermanos, a veces no vivimos en abundancia porque pecamos, porque tenemos un pecado ahí en nuestra vida que no nos damos cuenta a veces que está. Pero sin embargo es la cortina que nos tapa para ver las bendiciones. Miren, le voy a leer esto de Santiago porque me quedé. Dice, Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Cuando habla de cuerpo, está hablando de no solo del cuerpo físico, sino está hablando del intelecto, de las emociones, está hablando de todo en general. Así que, hermanos, y no solo de la persona, sino también de lo que lo rodea, de donde él está. Afecta a la familia, afecta al trabajo, afecta a la iglesia. Y a veces, hermanos, y esto se sabe, en las iglesias hay familias que están casi destruidas, que los hijos no quieren saber nada con los padres. Y hermanos, a veces es porque hemos pecado como padres. Es porque ofendemos. Ya en Efesios dice que nosotros no tenemos que exasperar a nuestros hijos, ¿no? Que no tenemos que hacer que ellos se pongan mal por nosotros, pero a veces ofendemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y dice que el varón perfecto es aquel que logra no ofender a nadie. Y perfecto está hablando de madurez, de eso está hablando. Así que, hermanos, si hemos caído en algún pecado que no permite que podamos ver las bendiciones ni disfrutar las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros, entonces es cuestión de que nos autoexaminemos delante de Dios y que podamos reconocer si estamos fallando en algo, ¿no? Y también queda la otra parte, la persona que es ofendida. Bueno, la persona que es ofendida tiene que orar por el que le ofendió y tiene que perdonarlo, aunque tenga la razón, aunque sepa que la persona que ofende es la culpable, porque ese es el amor que Cristo tuvo para con todos, porque nosotros éramos enemigos de Dios y sin embargo Cristo murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que demostró Jesucristo. Y claro, son cosas difíciles a veces de hacer, ¿no? Pero sin embargo, la última parte del capítulo que hemos leído, que lamentablemente ya se me fue el tiempo, está hablando del poder de la fuerza que tiene Dios y que operó en Jesucristo resucitándole de entre los muertos. Ese mismo poder de Dios es el mismo poder que Dios tiene en mi vida para que yo pueda madurar y ser un mejor hijo y no ofender a los demás y perdonar cuando soy agraviado. Es el mismo poder, porque es el poder que sostiene todo. Allí en Colosenses, si ven, van a ver que dice que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Hermanos, Jesucristo es el que nos sustenta, el que nos da la vida, el que nos da todo para que nosotros podamos ser mejores y madurar y crecer. Para que nosotros no solamente miremos lo que nos rodea, no solamente miremos las cosas espirituales, materiales, no solamente veamos que nos falta plata en la billetera, que no nos alcanza para fin de mes. Hermanos, a veces la plata no nos alcanza a fin de mes, ¿saben por qué? Por pecado. Porque no ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos nuestros deseos y nuestras cosas por delante. Y claro, cuando hay que pagar después las cuentas, no nos alcanza. Y muchas veces porque somos malos administradores, porque no pagamos las cosas que debemos pagar. En Romanos capítulo 13 dice que no le debamos nada a nadie. Ni al gobierno, ni al hermano, ni al vecino, ni al amigo, ni al que merece honra. Y a veces, hermanos, la plata no nos alcanza porque nos administramos mal. Dios no es primero en mi vida económica. Y así podemos seguir. Horas podríamos estar hablando de cada punto de que nuestra vida no funciona, no avanza, no crece. Parece que estamos estancados y es porque tenemos un pecado. Es porque no hemos puesto a Dios primero. Pero acá Dios nos anima y nos dice, mirá, así como yo levanté a Jesucristo de entre los muertos, a mi Hijo, y lo senté a mi diestra y lo puse por sobre todas las cosas, ese mismo poder tengo yo para con tu vida, para que vos crezcas, para que vos madures, para que el año 2024 sea mejor que el año 2023, para que cambies
tu carácter para que lo mejores en mí, porque Él es el alfarero. ¿No cantamos que Él es nuestro alfarero? Sin embargo, nosotros a veces somos como una vasija medio rebelde, no nos dejamos moldear por Dios, ¿no? Y claro, después nos enroscamos en problemas y vivimos siempre en el mismo drama. ¿Y qué pasó? Y bueno, no me dejé moldear por Dios. Y no lo estoy poniendo a Dios en primer lugar. Por eso, hermanos, dice los últimos versículos que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo llena la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que procurar crecer espiritualmente. Tiene que ser como un objetivo en nuestra vida. ¿Vieron? Algunos tienen el objetivo de terminar una carrera, de comprar una casa, de tener una empresa, un trabajo, que están perfectos. Pero hermanos, hay un objetivo espiritual que nosotros todos debemos tener. Y es el de darle la gloria a Dios, porque hemos sido adoptados para que le demos la gloria a Él. Mire, dice, hemos sido adoptados, le voy a leer desde el versículo 5, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que ser alabanza de Dios. Dios tiene que hablar bien de nosotros, es lo que quiere, hablar bien, alabanza. No es una cuestión de ser, soberbios. No se trata de ser soberbios. Se trata de querer que Dios pueda decir algo bueno de mí y de que los hermanos lo puedan ver y que todos podamos crecer como un cuerpo. Porque no solamente estamos siendo de testimonio para nosotros o para nuestras familias, también los ángeles nos ven. Lo dice esta misma carta, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, a nosotros nos ven los demonios, nos ven Satanás y nos ven los ángeles de Dios. Nos ven cómo actuamos acá, como iglesia, cómo somos en nuestro hogar, cómo somos con nuestra familia. A veces acá todos somos santos, pero cuando vamos a nuestro hogar nos convertimos, ¿no? Parecemos demonios. Y eso no tiene que ser así. Así como somos en casa tenemos que ser en la iglesia, así como somos en la iglesia en el trabajo. Tiene que ser algo normal, algo así, natural, sincero, ¿no? Que no tenga una rajadura, que no tenga una tachadura, como leíamos recién, sin mancha. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es práctica, hay que ponerla por obra. Tiene grandes temas teológicos, pero esos temas teológicos se tienen que poner en la práctica. Si no, son solamente cosas que conocemos, nada más, que podemos saber. Pero la Biblia hay que vivirla. Así que, hermanos, estamos comenzando el año, pongámonos como meta por lo menos 2 cosas: no ofender y perdonar a los que nos han ofendido. Aunque sea eso, por lo menos vamos a crecer. El año 2025 tendremos otras, no sé, si el Señor no viene a buscarnos, si todavía seguimos en este mundo. Este capítulo es para continuar hablando de muchísimas cosas, tiene muchísimos temas, pero bueno, en media hora, digamos, tratemos de llevarnos esto a nuestros hogares, ¿no? La salvación es de Dios, depende de Dios y Él hizo todo para salvarnos. Tenemos todas las bendiciones dadas por Dios en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a correr la cortina que tenemos delante de nuestros ojos para que las podamos ver y disfrutar. Que podamos ser de bendición para nuestras familias, nuestros hogares y para la iglesia. Que seamos de bendición. Que podamos ponernos esa meta. Amén.
En Romanos 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, que conforme a su propósito son llamados. Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? También acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él, el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amado Señor, Padre Celestial, Dios eterno y único de los cielos, gracias, Señor, porque tu palabra es esclarecedora y nos insta a subir la vara, porque tú siempre tienes algo nuevo para enseñarnos y algo más para enseñarnos y algo en donde regocijarnos que hemos aprendido. Te agradecemos, amado Padre Celestial, toda tu bondad, toda tu misericordia y sobre todo, Señor, te agradecemos el tenernos la paciencia para que cada uno de nosotros a su tiempo y en su medida que tú tienes establecida, vayamos aprendiendo y comprendiendo todas las cosas que tú nos tienes por delante. Sabemos, amado Padre Celestial, que hay mucho para aprender en cada uno de nosotros, cosas que quizás ningún ojo ha visto. Pero sabemos, amado Padre Celestial, que siempre el Espíritu está listo para hacernos ver las cosas de una manera distinta. Te agradecemos, amado Padre Celestial, como dijimos anteriormente, tu paciencia. Y sobre todo, Señor, te agradecemos que estemos en este mundo como para darle gloria y honra a cada uno de los aprendizajes que hemos tenido. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en los anuncios, que lo tenía macheteado y me los olvidé, el domingo a las 9 de la mañana tenemos la reunión de la Cena del Señor, que esperamos que haya más gente y también que hoy hay bastante acá. Y después a las 10 está la reunión familiar, que seguramente lo vamos a compartir con más personas. Muchísimas gracias por haber concurrido, muchísimas gracias por estar en YouTube y la palabra del Señor es para vivirla y para comprenderla. Muchísimas gracias por todo y buen regreso a cada uno en sus casas.